Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir ya esta última clase correspondiente a la unidad número 2. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Estamos iniciando una clase asíncrona debido a actividades académicas que tenía que cumplir dentro de la institución educativa en otra ciudad. En función de estas actividades, obviamente vamos a iniciar con el proceso educativo, con la explicación correspondiente de su tarea y de las actividades que ustedes tienen planificadas para esta semana. Vamos a iniciar el desarrollo de la actividad correspondientes a esta nueva clase, esta nueva semana. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar ya el documento correspondiente, obviamente al formato para recursos de aprendizaje de tarea. Aquí tienen el documento correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos en la unidad 2 y vamos a ver en este caso o con el tema central imperios del Medio Oriente y el subtema número 4 contiene el Imperio Romano, orígenes de Roma y la República Latina. Son las actividades que nosotros vamos a desarrollar en la presente semana. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividad? Y se desarrollan las siguientes actividades. Primero dice, explique el origen del Imperio Romano. Ustedes van a hacer ahí una pequeña explicación, cómo se originó, desde el punto de vista de la leyenda hasta, obviamente, la explicación desde el punto de vista histórico, cómo dio origen este gran Imperio Romano. El siguiente indica en qué consistió la República Latina. Igual tienen que dar una explicación cómo estaba estructurada, cuáles son sus estructuras políticas, cuál fue el origen también de la República Latina. Y por último, la siguiente actividad, perdón, tienen cuáles fueron las consecuencias que conllevó a la caída del Imperio Romano. Igual tienen que poner todas las causas y consecuencias por las cuales se desarticuló el Imperio Romano. Y por último, cómo se desarrolló los procesos de esclavitud y ciudadanía en el Imperio Romano. Esas son las actividades que ustedes tienen que hacer dentro de la presente tarea. Recuerden que la rotulación de la hoja es obligatorio y tienen que cumplir de acuerdo al esquema que ustedes tienen aquí. A continuación, obviamente ustedes también tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones en función del desarrollo de su tarea, del contenido de su tarea. Y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema El Imperio Romano, Orígenes de Roma y la República Latina correspondientes a la semana número 4 de fecha 30 de septiembre del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 30 de septiembre. La fecha límite de entrega es el 10 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de octubre. Tienen información pertinente en función del desarrollo de las actividades que obviamente como tarea tienen estructurada y habilitada para la presente semana. Una vez que ustedes han visto, una vez que ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en función de su tarea, a continuación vamos a iniciar con la explicación del material de apoyo que ustedes tienen, que no es otra cosa que nuestra materia como tal. Y justamente vamos a hablar del Imperio Romano, el segundo imperio más importante que tuvo la humanidad y en el cual se dieron muchos avances tecnológicos, científicos y también la estructuración de la sociedad como tal. Vamos a ver cómo se dieron las actividades dentro de este proceso. Al momento de su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde la península ibérica en el Éufrates y desde Gran Bretaña hasta el desierto del Sahara. Fue el mayor imperio que vio la antigüedad y dejó profundas huellas en la cultura occidental, producto de una organización militar y una eficiencia administrativa sin rival alguno. El Imperio Romano llegó a dominar todo el occidente y el Medio Oriente. Durante más de un siglo, esto es desde el 90 hasta el 230 después de Cristo, hubo tal calma y prosperidad que el periodo se le conoce como la paz romana. Pero las disputas políticas y la anarquía militar debilitaron a Roma. Después de 7 siglos cayó ante la rebelión interna y los ataques externos de pueblos del norte de Europa. Eso como una parte introductoria de cómo se dio el Imperio Romano. A continuación vamos a ver, pero ¿cómo se originó el Imperio Romano? Si anterior al Imperio Romano hubo el primer imperio que habíamos visto ya en la clase anterior,
el imperio sumerio. Ese es el primer imperio de la humanidad. Y en este sentido vamos a ver los orígenes de Roma. Los romanos creían que en la leyenda de que fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados por una loba y criados luego por una pareja de pastores. Por ello celebraban fiestas anuales en su honor, pero en realidad la ciudad de Roma nació de los asentamientos de un valle bien arraigado por tres tribus: los latinos, originarios de Lacio, la provincia del centro de Italia, los sabinos y los etruscos. Esos fueron los pueblos en los cuales obviamente se unificaron y formaron y dieron origen al gran imperio romano. Su rica agricultura y su posición estratégica para el comercio determinó que se convirtiera en la ciudad Civis en el siglo 8 a.C. con el nombre de Roma Quadrata. Ahí tenemos parte de la historia en cuanto a los orígenes de Roma. Ahí tienen la respuesta a una de sus preguntas que tienen planteada en la tarea. En cuanto a la República Latina, se fundó entonces la República. Dos cónsules elegidos por un senado ejercían el poder, aunque para que se controlase mutuamente, cada uno tenía poder de veto sobre las decisiones del otro. Solo ejercían el poder un año y se los juzgaba después de su mandato. Esto obviamente en relación a cómo estaba estructurado la sociedad latina. Si es que habían hecho algo contrario a la ley, obviamente eran sancionados. La calidad de cónsul estaba reservada para los patricios, es decir, miembros de la nobleza. En este periodo también se organizó el ejército, se crearon diversas magistraturas, estos son cargos, y se recogieron por escrito en el alfabeto latino leyes para normar, perdón, las relaciones entre las personas, la propiedad y también el comercio. La obra jurídica de los romanos es uno de los más importantes legados culturales para la humanidad y sus principios se incorporan en las leyes de muchos países hasta la actualidad, el famoso Código Romano. En cuanto a la expansión de Roma, cómo fue creciendo este mega imperio, los romanos sometieron gradualmente a los ocupantes de la península itálica, al norte de los etruscos, al sur a los griegos, que tenían importantes colonias. A continuación, en la segunda mitad del siglo 3 a.C., se enfrentaron a Cartago, quitándoles Iberia, actual España y Portugal, y Sicilia, perdón. Después derrotaron a Macedonia, con lo que ganaron los Balcanes y también Grecia. La derrota de la dinastía Seleucida en el siglo II a.C. consolidó el dominio romano sobre un enorme territorio que cubrió todo el Medio Oriente. Durante este periodo, los plebeyos, que cargaban con muchas obligaciones de las guerras, se levantaron varias veces contra los patricios para reclamar los derechos de ciudadanos romanos. A su vez, el ejército, cada vez más grande y poderoso, desató varias revueltas y guerras civiles. Todo esto llevó a la República a una gran crisis durante el siglo I antes de Cristo. Aquí en este siguiente mapa nosotros podemos ver justamente las dimensiones que tenía el Imperio Romano. El Imperio Romano justamente en su máxima expansión, cómo estaba dividido, cómo estaba distribuido todos sus territorios en su máximo esplendor. El Imperio Romano de la crisis emergió como triunfador Julio César, conquistador de las Galias, actuales Francia, Bélgica y Holanda, y de Egipto, que se convirtió obviamente se convirtió en dictador. En el año 44 a.C. fue asesinado por un grupo de senadores, entre ellos hombres de su confianza como Bruto y Casio. Pero 17 años después, su sobrino nieto Octavio suprimió la república y se convirtió en emperador con el nombre de César Augusto durante el año 27 al 14 a.C. Inauguró así la dinastía Julio-Claudia, que gobernó en el máximo esplendor del imperio y que terminó en el año 68 después de Cristo con el suicidio de Nerón. Vespasiano inauguró la dinastía Flavia, de origen plebeyo, del año 96 al 180 después de Cristo. Gobernaron los llamados cinco emperadores buenos, tales como Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio.
en la considerada Edad de Plata del Imperio Romano. Pero otra vez el ejército insatisfecho impuso como emperador a un general, Séptimo Severo, que dio inicio al periodo llamado de la monarquía militar. Después, durante el resto del siglo III después de Cristo, los emperadores nombrados por sus legiones se suceden en el imperio que se conoce como la anarquía militar. Esto, obviamente, ahí ustedes pueden observar que casi no ha cambiado nada en función de las actividades, también de la administración de los estados. En la actualidad nosotros todavía tenemos parte todavía de estas actividades donde los ejércitos juegan un papel fundamental también en la toma de decisiones. Entonces, parte hay que tener mucha consideración hasta la actualidad. Lamentablemente, como todo en la vida, especialmente en las sociedades, todo llega a su fin. Tenemos que hablar justamente de la caída de este mega imperio romano, que obviamente fue uno de los más grandes, los más extensos, y que obviamente dejó grandes legados culturales, sociales, arquitectónicos para la humanidad. Diocleano, durante el año 284-305, reorganiza el imperio. Su sucesor, Constantino el Grande, durante los años 306-337, será el último emperador del imperio unificado. El emperador Teodosio, durante los años 379-395, dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Así habría de empezar el imperio romano de Oriente, con sede en Constantinopla, y el imperio romano de Occidente. El primero fue muy rico y avanzado actualmente, culturalmente, y sobrevivió durante aproximadamente 1000 años más. En cambio, las disputas internas y las invasiones bárbaras debilitaron progresivamente a Roma hasta que el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto en el año 476 por Odacro, un godo del pueblo originario del sur de Suecia que avanzó hacia el sur. Eso en cuanto a la caída de este gran imperio romano. Una de las características fundamentales y que muchos de ustedes habrán visto incluso en películas es las famosas legiones romanas. Pero ¿en qué consistían las legiones romanas? Y aquí vamos a ver cuáles son las características fundamentales en función de las legiones romanas y cuál era su estructura. El periodo militar de Roma se basaba en una brillante estrategia y en la eficiencia de su ejército. Este era muy disciplinado y bien entrenado en marcha, natación, equitación, uso de espada, la jabalina y la lanza. Los legionarios eran capaces de recorrer a pie 36 kilómetros en 5 horas, cargados con todas sus armas, armaduras y equipo, tales como cobijas, estacas, comida, entre otros menajes. El ejército se estructuraba en legiones, cada una de las cuales estaba formado por 10 cortes de 480 hombres, 4800 hombres, de los cuales 1200 eran auxiliares. Atacaban de 8 en fondo, estando las cuatro primeras líneas formadas con soldados con armaduras completas. Eran muy ágiles para cambiar de formación, por ejemplo, duplicando el frente de ataque, desplegándose en filas de 4 en fondo, utilizaban caballos y carros de combate. Este tipo de estructuras, este tipo de entrenamiento, este tipo de formaciones se mantienen hasta el día de hoy. Y justamente lo utiliza, por ejemplo, aquí en el Ecuador, la Policía Nacional para el caso de las protestas. Ahí se utilizan justamente este tipo de formaciones que obviamente se aplicaba dentro de las legiones romanas. En cuanto a los ciudadanos y esclavos, como toda sociedad antigua, la de Roma fue profundamente desigual. La clase social más alta eran los llamados patricios, que constituían el pueblo romano. Venían luego los plebeyos, clientes libertos y esclavos. Los primeros eran libres, pero no tenían derechos, conformaban una multitud de pobres, artesanos y comerciantes. Los segundos eran esclavos liberados y extranjeros pobres, siervos de los patricios. Los terceros eran de propiedad de sus amos, generalmente presos de guerra. Se los consideraba herramientas que hablaban. Roma inventó para los patricios la condición de ciudadanos cuyo derecho pleno correspondía a los padres de familia e hijos varones de las clases altas. Tenían derechos al sufragio, a desempeñar cargos públicos y también religiosos, a la asignación de tierras públicas, a apelar al conjunto del pueblo en caso de condena a muerte, entre otros beneficios más. También tenían obligaciones
tales como el servicio militar y el pago de algunos impuestos. Más tarde, el derecho de ciudadanía se extendió en forma honorífica a algunos extranjeros, después de a plebeyos ricos que la adquirían obviamente con dinero. Finalmente, en el siglo II antes de Cristo, a los plebeyos en general, la ciudadanía romana se extendía a todos los confines del imperio, pero nunca a las mujeres, a los clientes o a los esclavos. Eso obviamente ellos estaban exentos de todos estos beneficios. Aquí nosotros podemos ver el Imperio Romano y también sus puntos más claves, la civilización romana en el año 573 a.C. y el 476 después de Cristo existió la civilización romana. Se extendió en tres continentes, Europa, Asia y África, y por último se desarrolló en lo que hoy es la península itálica. Eso en cuanto a los puntos más preponderantes en función de este tema que nosotros hemos ido viendo y analizando en la presente clase. Es todo lo que ustedes se les ha podido informar en función del tema, se les ha ido explicando el tema en función de este tema fabuloso en cuanto también al origen de Roma, uno de los imperios más importantes que ha tenido la humanidad, el más grande, el más fuerte que ha tenido la humanidad hasta el día de hoy. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes los temas planificados para esta semana. Nos estaremos viendo en la próxima clase.